Hoy quiero predicar el tema acerca de la poderosa fe en Dios. Todo lo que hemos estado haciendo durante este tiempo es un aprendizaje para aquellos que verdaderamente desean estar al tanto de los caminos de Dios, aquellos que verdaderamente desean estar compartiendo la palabra, aquellos que anhelan en su corazón recibir el Espíritu Santo en su corazón, vivir en Él, caminar conforme Él nos lo enseña en su palabra. A muchas personas les hace falta ejercitar su fe. Y la fe es la puerta al acceso de la salvación de Yeshua, en Yeshua HaMashiach. Es también la puerta al acceso a caminar de una manera sobrenatural en la vida espiritual. No todas las personas entienden los principios de la fe. Hay muchos que no saben vivir a través de la fe, y no saben no es porque no quieran, es que se necesita aprender. Todo lo que hacemos en la obra del Señor es un aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que confiar en Él. Cuando nosotros crecemos en el Señor y en su palabra y avanzamos en esa dirección, escuche lo que le voy a decir: no hay muralla, no hay enemigo que pueda detener. Escuche esto bien: no hay enemigo, no hay muralla que pueda detener bien el plan divino, el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Por eso ahí en Hebreos 1:1 la palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe, amados hermanos, está fundada y basada en la palabra de Dios. No está fundada ni basada en los pensamientos ni en los sentimientos del hombre. Hay mucha gente que dice: ay, yo siento que tengo fe. No, la fe no viene por un sentir. La fe viene a través de la palabra de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos o digamos va a cambiar lo que ya está escrito en su palabra. Así que es importante fundamentarnos en la palabra de Dios. Los hombres y las mujeres caminan con esa facilidad de creer religiosamente que tienen fe, pero esto es en contraste a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y no puede ser la palabra de un mortal, de un ser humano que diga que tiene fe sin la palabra de Dios. Es una blasfemia en contra de Dios. Vamos a ver un poquito la música, por favor. Es una blasfemia en contra de la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando en esta hora, porque hay mucha gente que cree en su elefante, en su burrito. Hay mucha gente que le tiene fe al remedio, a la hierbabuena. Y estoy hablando de la hierbabuena, no la colombiana. Le tienen fe al té de manzanilla. Le tienen fe a cualquier situación inanimada. Yo quiero que escuchen bien este mensaje. La fe, esa no es la fe bíblica. Y es una ofensa decir que esa es la fe que tenemos en Dios. La fe en Dios viene a través de la palabra, de la confianza, de la búsqueda, de la oración. Del momento que tú tienes ese tiempo con Dios, tú te metes con Dios porque Él es el autor de la fe. Pues de otra manera sería mentira lo que estamos hablando. Dios es verdadero y Él es fiel. La fe en el Señor es la garantía de las bendiciones que vendrán de parte de Dios a nuestras vidas.
La fe en Dios es profunda, es seguridad, es protección. La fe en Dios es perseverancia en el camino de Dios. La fe en Dios no te aleja de Él, te acerca a Él. Amas lo que Él ama. Amas sus caminos. Amas estar en su casa de oración. Amas estar conectado en Facebook Live en tiempo de servicio. No llegas tarde a la transmisión. No digan amén tan fuerte. La fe no es lo que ven nuestros ojos. La fe es la confianza en lo que no se ve. La esperanza es la confianza en lo que no tengo, pero sé que va a llegar. Esa es la fe. Es la fe, es la confianza en la fidelidad y el cuidado del Señor a nuestras vidas. Yo quiero que todos los que están conectados y están escuchando este mensaje, póngamele likes, porque ese es el amén que yo veo que usted está dando. Usted que está allá en su casa virtualmente mirándonos. Amén. La fe en Dios no nos doblega, no nos hace doblegarnos ni hincarnos ante el problema ni ante el mundo. La fe en Dios nos ayuda a salir hacia adelante sobre los problemas y las dificultades en la vida. Aleluya. La fe en Dios es la aeronave que te hace volar por los cielos mientras abajo está el problema. Gloria a Dios. Versículo 2 de Hebreos 11 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe, por la fe el Hijo de Dios alcanza buen testimonio. Esto va a ser como un balde de agua para muchos de nosotros. Hay muchos hermanos que caminan creyendo que tienen fe, pero su testimonio es negativo. Su testimonio niega todo lo que dice que tiene. Vuelvo a repetir el versículo: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, cada hijo de Dios que se mantiene firme, él va a alcanzar buen testimonio. Es decir, el Señor Yeshua HaMashiach transforma nuestro caminar en esta tierra, y Él nos impulsa a lograr metas inalcanzables a través de la fe. Él nos impulsa a que logremos nuestros sueños a través de la fe, porque la fe es aquello que ahora no tengo, pero espero que ocurra, que venga y supla mi necesidad. La fe en Dios nos ayuda a alcanzar metas significativas en nosotros mismos. Y la fe y esas metas son para alcanzar a hacer la voluntad de un Dios perfecto que nos guía, que nos enseña a través del poder de su Espíritu Santo. La fe nos enseña para identificar lo que los antiguos pudieron identificar y seguir en el camino del Señor, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue el profeta Daniel. Y tiempo no nos alcanzaría para mencionar las obras de todos estos personajes bíblicos que lograron a través de la fe creerle a Dios. Solo le voy a mencionar a Noé. Noé, en el tiempo de él no había lluvia. Nunca había llovido, pero el Señor le habla y le dice: Noé, hazte un arca de madera y estas van a ser las dimensiones que tú vas a hacer. Y Noé, dice la Biblia, que por la fe le creyó al Señor. Por la fe Noé no dudó del poder divino y de quien le ordenaba lo que tenía que hacer. Por la fe él tuvo la seguridad que si Yahweh le decía: levanta un arca porque viene un diluvio, él estaba dispuesto a levantar un arca porque un diluvio se avecinaba.
y lo hizo de acuerdo a los principios de Dios. Por eso dice la Biblia que ellos alcanzaron buen testimonio. Y no fue solo por el estilo de vida diferente, o por los logros, o por las victorias alcanzadas, sino porque su fe agradaron al corazón de Dios. Cuando tenemos una fe verdadera en el Señor, le agradamos al Señor. Nos deleita estar en su presencia. La gente que no tiene esa fe en Dios siempre va a vacilar con lo que hace y dice. Por eso dice, ellos alcanzaron buen testimonio. Hoy nosotros queremos alcanzar buen testimonio a través de la fe. Que cuando yo esté en problemas y dificultades, ahí demuestre verdaderamente que soy hijo de Dios. Ahí debo de demostrar verdaderamente que la salvación de Yeshua ha venido a mi vida. Que duele, que te aflige, que es triste, claro que lo es. Pero ahí mismo Dios nos da la salida para el problema. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se miraba. Qué hermosa palabra del Señor. Procurar comprender con nuestra mente o nuestra razón la obra de Dios es meramente imposible. Su poder, su soberanía, esa es una tarea prácticamente imposible. Pues no puede nuestra mente pequeña que tenemos entender la grandeza, el poder, a cabalidad de lo que verdaderamente es Dios. La teología trata de comprender y enseñar el estudio de Dios, pero Él solo nos permite muy poco de lo que nosotros sabemos ahora. Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué tremendo. Por eso cuando podemos sentir la bendición de Dios, por eso cuando podemos sentir el gozo de Dios, gózate, porque son los momentos que Dios ha permitido que Él toque tu corazón. En Hebreos 11:3 también podemos ver el inmenso poder de la palabra de Dios. Dice la Biblia que por ella, por la palabra, fue constituido el universo. La palabra de Dios es también la que sostiene todo lo que Él ha creado. El cielo, las estrellas, la luna, los planetas, todo lo que Dios ha dicho ha existido por su palabra. La fe ha hecho que ese mundo ahora exista. Amados hermanos, esto es para gozarnos. Es importante por eso cuidar nuestra manera de hablar, pues somos semejantes a Dios y muchas de nuestras palabras negativas se convierten en una realidad simplemente porque tenemos el poder de la palabra. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso imagínate cuando a alguien tú le dices y de repente esa fe obra y le dices que te vaya bien ni que te machuque el tren. Y aquí hay un tren muy largo, una vía muy larga, así que cuidado. Amén, hermanos. También se nos enseña que cómo actúa la palabra de Dios. De manera, dice la Biblia, que lo que se ve fue hecho. Oiga, de lo que no se veía. Esa es la confesión de la palabra. Ese es soltar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios sale cargada de poder para cumplir aquello por lo cual ha sido enviada la palabra. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios a Él nunca va a volver vacía, porque una vez que se declara y se ejecuta, hará una de dos cosas, o el bien o el mal para el que lo escucha. Amén. Pero a Él no volverá vacía. Por eso cuando oramos
y permitimos al Espíritu Santo dirigir nuestra oración, las palabras que salen de nuestra boca constituyen, oiga bien hermano, la herramienta divina para que la voluntad de Dios se haga completa en esta tierra. Usted nunca diga yo tengo fe en este doctor, porque usted está diciendo mi fe está en un ser humano. Mejor diga, este doctor es bueno, se lo recomiendo, si usted quiere. O yo le tengo fe a mi pastor, porque yo sé que él es bueno. Te equivocas, porque es muy probable que yo esté luchando para tener fe, pero la fe en Dios es grande. Cuando dices que tú tienes fe en Dios, te alineas con los planes y los principios de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo está usando tu boca para poder hablar la palabra de Dios. Es el tiempo cuando de lo que no vemos y lo creemos va a ocurrir. Bendito y alabado sea su nombre. Versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Imagínate tú esta historia. Caín y Abel, ellos se acercaron a Dios con sus ofrendas. Sin embargo, motivado por la fe, Abel presentó un sacrificio excelente, un mejor sacrificio. Muchas veces ofrendamos y tampoco lo hacemos con la fe que requiere. Debemos hacerlo con fe para que Dios multiplique. Porque si Él dice que Él multiplica nuestras finanzas, Él va a cumplir. Cumple tú como Él quiere que ofrendes. Esto nos quiere decir que Abel se acercó al Señor de acuerdo al plan divino establecido por Dios. Pero que a lo mejor Abel no lo sabía, pero conoció el corazón del Señor, de Dios. Y Dios vio su corazón, porque a Dios le agrada que los hombres le adoren en espíritu y en verdad. Caín quiso acercarse a Dios a su manera, como hoy se acercan muchas personas. Muchas personas solo se acercan a Dios para que les conceda favores, para que les conceda peticiones, pero su corazón, sus labios, su corazón está muy lejos de Él. Solo de labios lo confiesan. Aleluya. Abel lo hizo a través de un cordero, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua HaMashiach. Yeshua, el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Caín, por su parte, representa al humano que quiere buscar a Dios a su antojo. Quiere buscar a Dios a su manera. Muchos dicen: yo le voy a dar una buena ofrenda a Dios para que me conceda esta petición. Es bueno, pero mira cómo das tu ofrenda, porque yo no podré conocer tu corazón, pero Yeshua sí puede conocer tu corazón. Dios sí puede conocer tu corazón. Él sabe si verdaderamente te estás acercando a Él con un corazón contrito y humillado. Y tu ofrenda verdaderamente representa la razón de tu acercamiento. Él lo ve. Él ve la intención del corazón. Y eso es importante que tengamos en cuenta. Porque Caín lo quiso hacer, pero no fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Oh, sí, ofrendó. Oh, sí, trajo un sacrificio. Oh, sí, trajo algo ante su presencia. Pero él no lo hizo verdaderamente de acuerdo a las intenciones de su corazón. Él lo hizo tratando de autojustificarse a sí mismo por sus propias obras y argumentos. Y así hay mucha gente, mis queridos amados. Así hay mucha gente. Se autojustifica. Yo soy bueno. Recuerda que tú y yo somos una ofrenda al Señor.
Somos una ofrenda cuando prestamos nuestros cuerpos para servirle a Él, nuestra mente, todo nuestro ser. Entonces muchas veces nos autojustificamos y respondemos de acuerdo a esa autojustificación. Y creemos que por eso el Señor está comprometido a cumplir mis deseos carnales en muchas de las ocasiones. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Si usted no está captando el mensaje de repente, le recomiendo que luego se conecte a través de YouTube y lo vuelva a escuchar. Yo escucho mis mensajes de por lo menos de 2 a 3 veces, porque aprendo de ellos. El viernes grabé un mensaje de 10 minutos y lo he mirado como 4 veces. Usted dirá, pastor, ay, pues así sí se vale, 10 minutos, son 40 minutos que me aviento ahí. Puedes ir manejando y acomodas tu teléfono ahí en tu tablero para escucharlo y ya estás otra vez aprendiendo. Porque el que no aprende de su pastor, ¿de dónde aprende y de quién aprende? Ah, pastor, y otro pastor, infieles, buscando Facebook Live a ver cuál te conviene. En todos te van a pedir ofrenda, no te preocupes. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Primero fue por la fe, y al final dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo quiero tocar tu corazón a través de tu testimonio. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu fe y cómo está tu testimonio delante de Dios? ¿Confía Dios en ti? ¿Has demostrado a otras personas que eres un hijo de Dios? ¿Que Él te ha salvado, te ha redimido? Por la fe Enoc fue traspuesto. Dice la historia que vemos a un Enoc como un caso muy particular, muy especial, porque también es la figura, símbolo de un arrebatamiento futuro de la iglesia. Dice la historia y la Biblia que fue traspuesto. La Biblia nos dice que Enoc no fue hallado. Y si dice que no fue hallado, podemos deducir que su familia lo anduvo buscando, lo radió, lo anunció por televisión y por Facebook y no lo encontraron. Porque prácticamente Dios lo escondió, lo traspuso. No lo hallaron porque Dios mismo se lo llevó. Y el Espíritu Santo dice a través de esta palabra que alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Significa que la fe no solo nos lleva a alcanzar grandes sueños, éxitos conquistables, sino que además transforma la vida para poder ser personas de buen testimonio. Un amén, por favor. Los que están conectados ahí en Facebook, digan un amén, para que también usted pueda gozarse, para que también usted pueda tener esa palabra en su corazón y pueda aprender a caminar a través de la fe. Aleluya. Siguiente versículo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta escritura siempre me encanta a mí. Amén. Así que es muy interesante ver la palabra imposible. Y es pretender agradar a Dios sin fe. Ese es el contraste de aquellos religiosos
que nunca buscan a Dios de corazón, solo cuando lo necesitan. Ese es tratar de agradar a Dios sin fe. Y Él dice, pero sin fe, escuche, es imposible. No hay forma. Y escuche, ahí le va otra. Sin fe es imposible. Y sin fe quiere decir que no lees la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios y estás conectado ahora mismo, ya no me diste like, ¿verdad? Estás conectado ahora mismo y no lees la palabra de Dios, estás siguiendo el camino de Dios sin fe. Y es imposible que tú agrades a Dios de esa forma. Y para los que están aquí sentados que no leen la palabra de Dios y que quieren agradar a Dios, Dios ni siquiera te tomará en cuenta. Ay, pastor, ¿por qué es tan drástico? No, te estoy interpretando lo que dice ahí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene únicamente a través de la lectura de la palabra. ¿Cómo agradaremos a Dios si no leemos su palabra? Aleluya. Por eso cuando consideramos los milagros que Yeshua hacía en su tiempo, ¿cómo crees que él pudo hacerlo? La Biblia nos enseña que lo que él hacía era en el poder sobrenatural de Dios. Y ese es el poder sobrenatural de Dios que se requiere que todos nosotros como hijos de Dios lo tengamos. Amén. Porque hay dos puntos o aspectos de la vida a través de la fe. Uno es, y dice la Biblia, que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe. Y otra vez, nadie puede saber si Dios existe, al menos que lea su palabra. Usted pregúntele a cualquier persona allá afuera que no lee la palabra, ¿crees que Dios existe? Claro, y aquí lo tengo. ¿Y cómo llegó a ti? Cuéntame. No, pero es que yo siento. Ajá, pero ¿qué dice Josué 1:9? Pues no sé, nunca he leído la palabra. Entonces, ¿cómo crees que Dios existe? Otra cosa que yo he escuchado, ¿cómo un Dios tan bueno pudo haber en el Antiguo Testamento mandar matar a hombres, mujeres y niños y bebés? Hay que leer la palabra para entender por qué Él lo hizo. Aleluya, esto es una pedrada para los religiosos, para los que buscan a Dios a su manera como Caín, para aquellos que buscan a Dios solamente para que les complazca sus peticiones. Cuando decimos que Él existe, es decir, cuando buscamos a Dios, oramos, ayunamos, leemos la palabra y tomamos el compromiso de seguirle a Él, entonces viene Él a través del poder de su Espíritu Santo y nos toca. Y podemos entender que Él existe. Cuando crees que el Señor está obrando en el corazón de tu familia, cuando ves que el Señor está obrando en el corazón de aquel que andaba perdido y ahora se convierte, no fue la casualidad. No fue Alcohólicos Anónimos, no fueron programas terrenales, aunque pudieran ayudar. Es el poder de Dios obrando a través de la persona que cree que Él existe, porque Él es verdadero. Nada podemos hacer si no está escrito en su palabra, si no está fundamentado en su palabra. Lo demás es puramente sabiduría humana, terrenal y muchas veces diabólica. Amén. Cuando creemos que el Señor existe, nuestra lamentación se convierte en baile, nuestra tristeza se convierte en gozo,
Nuestra soledad se convierte en días en días, nuestra sequedad se convierte en días de verano. Creemos con los ojos, creemos con los oídos, creemos con todo nuestro ser. Cuando verdaderamente creemos que Él existe. Aleluya. Todo aquel que busca o se acerca a Dios, nunca, jamás en la vida va a salir decepcionado. Jamás en la vida va a decir: ¿dónde está Dios entonces? Tanto que le he servido muchos años y mira lo que me pasa. ¿Dónde está Dios? Jamás va a hablar esas palabras, porque sabe quién es el Señor. Solo la incredulidad, solo la duda, sembrada en el corazón a través del diablo, del enemigo, es lo que te va a estorbar para que alcances la gracia y la verdadera misericordia de aquel que te ha salvado. Segundo punto, dice que Él es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador significa uno que paga el jornal completo sin quedarte a deber un solo centavo. ¿Cómo ves? Tremendo, ¿verdad? Cuando podemos entender las grandezas y las misericordias de Dios. Por eso debemos de gozarnos, querida congregación. Todo aquel que está conectado y que me está mirando y escuchando en este mensaje, debemos de entender y creer en eso. Aleluya. Si usted quiere, nadie está obligado, pero el Señor es el que recompensa a aquel que le busca. Es el que otorga el galardón, el premio de haberle buscado. Por eso el Señor Yeshua nos dijo: cuando entres a tu recámara, cierra la puerta y ora, porque mi Padre que ve tu oración en secreto te lo va a recompensar en público. Entonces buscar a Dios con perseverancia, con constancia, es una excelente decisión en esta tierra, en este tiempo, en esta situación en la que estamos viviendo. Porque es la palabra de Dios, la semilla de Dios en el corazón. Muchos vivimos caminando en el Señor debilitados espiritualmente porque no oramos ni leemos la palabra. Y les enseñé el otro día, y vea el YouTube, ahí está el mensaje: todo aquel que ora y no lee la palabra, Dios no lo escucha. Usted dirá: ah, no, pastor, a mí sí me escuchan, aunque usted diga que no. Su palabra no miente, es fiel y verdadera. Y Él no cumple caprichos. Si Él dice que no te escucha, no te escucha. Es más, dice que es detestable tu oración si no lees la palabra del Señor. Ay, bendito. Porque lo que está escrito, escrito está. Y es para nuestra enseñanza. Yo como pastor y predicador siempre procuro que cuando predico enseño la Biblia. Yo no quiero ser un predicador de solamente una bonita retórica y no enseñar versículos de la palabra. Hay muchos que tienen muy buena palabra para hablar, pero es propia. No hay mucha palabra de Dios ahí. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Último punto, y se encuentra en Hebreos 11:7, y es hablar de Noé, que lo mencioné hace un momento. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y escucha bien como dice aquí: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Palabra importante: con temor. Hoy la gente no tiene temor ni de la venida de Yeshua. Hoy la gente le tiene más temor al coronavirus que al castigo eterno. Dice: y por esa fe
Y por ese temor que tuvo Noé, condenó al mundo y lo hizo heredero de justicia que viene por la fe. Noé fue un hombre temeroso de Dios. Y el Señor mismo le advirtió acerca del juicio que iba a venir. Y venía debido a la maldad de los hombres sobre la tierra. Todos conocemos la historia. Dios le habló de cosas que aún no se veían y que iban a acontecer. Amén. En ese tiempo la lluvia ni se conocía. Era un vapor de la tierra que subía y regaba toda la faz de la tierra. Y Noé pudo haber dicho: no, Señor, si aquí el rocío está perfecto, ¿para qué tanta agresividad dicen ahora? Pero el Señor nos enseña en su palabra que con temor preparó el arca. Entonces te doy una información: la fe y el temor de Dios caminan de la mano. No puedes tener fe y no tener temor a Dios. Y temor a Dios no es tenerle miedo, temor a Dios es obedecerle. Recuerda, Dios no cumple caprichos. Amén. Entonces la fe nos ayuda y nos impulsa a caminar para conquistar grandes cosas para Dios. Y el temor nos ayuda a obedecer y apartarnos del mal camino y de nuestros propios caprichos. Porque hay gente necia, hermano. Hay gente necia que siempre está diciendo que Dios lo escucha y que lo cuida y que lo guarda. Y están fuera de la palabra de Dios totalmente. Yo les dije el otro día, eso es meramente buena suerte. Te tocó la buena suerte, porque la suerte también existe. Hay un mundo positivo y hay un mundo negativo, pero está el mundo sobrenatural, el reino sobrenatural. Y es por ese temor Noé obedeció y logró salvar a su familia. Y esto nos recuerda la necesidad de nosotros como padres que tenemos hijos. Debemos de caminar a través de esa fe que no solamente me va a salvar a mí, sino va a salvar a mis hijos, a mi familia entera. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante que oremos por nuestras familias. Ayer fuimos a visitar a mi cuñada a San Diego. Cuando veníamos de regreso me habló mi cuñado, el hermano de mi esposa, que nos ha visitado aquí. Y quizás él va a ver este video en un momento, en cualquier momento. Y él me llamaba para decirme, con un hombre que lo escuché muy diferente. Y él me dijo: Gabriel, te llamo para decirte que ya entregué mi vida a Cristo. Y que ahora miro las cosas diferentes. Porque él era una de las personas que se autojustificaba por todo. Él me decía: muchas veces te dije que yo no tenía que ir a ninguna iglesia, pero ahora estoy esperando que se abra una para poder ir. Dice, una pastora nos está dando clases en un restaurante y ahí estoy estudiando la Biblia. Y me dio gusto. Y me dice mi esposa: Dios contesta las oraciones. Y esta mañana le pregunté: ¿siempre has orado por tu hermano? Siempre he estado orando por él. Y llegó su tiempo. Nos da gusto. Y me decía mi cuñado: yo me bauticé cuando tenía 20 años. Yo creo que mi papá lo bautizó, ¿verdad, Norma?
Mi papá lo bautizó hace 43 años. Y él me decía, me tendré que volver a bautizar porque ahora estoy empezando de nuevo. Yo le dije, mira, te voy a decir algo. Cuando yo nací en el Evangelio y crecí, pero en una edad, como hay por los 17 y medio y los 18 a los 19 me aparté del camino de Dios, no 100%, porque era como muchos. Me encantaba andar en los dos mundos. Y mi esposa también, ella se convirtió joven juntamente conmigo y también se apartó por un tiempo. Y cuando regresamos al camino de Dios a nuestros 20 años y medio, el pastor nos preguntó cómo habían estado por un tiempo. Le dije, pues entre azul y buenas noches. Y me dijo, ¿más azules o más noches? No, le digo, más noches. Y me dice, ¿no les gustaría volverse a bautizar para empezar de nuevo? Y le dije, claro. Y nos bautizaron otra vez. Después me volví a bautizar la segunda, la tercera. No se crean. Así que yo le dije a mi cuñado, si tú sientes en tu corazón hacerlo, hazlo. Así que, amados hermanos, para finalizar, cuando decidimos creer en Yeshua, no solo nuestra vida es bendecida y transformada, sino también se convierte en un buen testimonio de la vida que llevamos y que va a impactar a muchos más. Así que sin duda, la fe verdadera en Yeshua va mucho más allá de nuestras propias palabras. Es un testimonio vivo del poder de Dios en cada persona. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe, pónganlo ahí, Judith, por favor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la revelación que recibí es que si te acercas al Señor y no lees la palabra de Dios en tu vida, entonces no tienes fe y no estás agradando al Señor. Solamente vienes como un mero religioso a apaciguar tu conciencia que tanto te acusa. Pero de la única manera que el Señor te va a aceptar es cuando tienes diligencia para leer su palabra y tener tiempo de oración con Él. Parece que te lo estoy poniendo muy difícil ahora. No, así está escrito en su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene únicamente a través de la palabra del Señor. Dios me los bendiga. Yo sé que hoy la mayoría de la congregación ni siquiera está conectada. Y la mayoría tampoco está aquí. Gracias a la pandemia. Hoy hay más libertad para no venir a la casa del Señor. Para aquellos que pudiendo venir no lo hacen. Usted dirá, pastor, pero no dicen pues que están los templos cerrados. El nuestro está abierto. Y hay mucho espacio aquí. Yo siempre he dicho, si los casinos están abiertos, la iglesia va a estar abierta. Y si vienen y nos dicen, hey, ¿qué están haciendo aquí? Estamos protestando de que el templo está cerrado. Eso vamos a decir. Porque las protestas son libres. Y si quieren que hagamos el servicio allá en el parking, lo hacemos. Porque al aire libre dicen que está totalmente permitido. ¿Cuántos quieren aguantar el calor aquí? Nadie, ¿verdad? Así que bueno, amados hermanos, por la fe, muchos alcanzaron buen testimonio. Esperemos alcanzarlo nosotros. Vamos a ponernos de pie los que están en casa. También si gustan pónganse de pie. Padre, en esta hora te damos la honra y la gloria. Te damos las gracias por el bien y la misericordia que nos siguen todos los días de nuestra vida.
Te damos gracias por esa fe que tú has puesto en nuestro corazón a través de la lectura de la palabra. Y ahora puedo comprender más, Señor, que entre más leemos tu palabra, más vamos a crecer en la fe. Yo no entiendo, Señor, ni tampoco objeto el por qué muchos que te seguían, que la palabra todavía no estaba escrita, tenían fe y eran sanados. Yo no entiendo, yo no sé si fueron los ejemplos y los usaste a ellos para ver la manifestación de tu poder. Porque muchos tenían enfermedades y yo creo que tú tenías que demostrar quién eras tú, sanando a los enfermos. Y los escogiste como ejemplos y fueron bendecidos. Hoy te damos la honra y la gloria y te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Queremos alcanzar esa fe. Queremos ser bendecidos. Queremos ser conquistadores de almas nuevas. Queremos que nos vaya bien, Señor. Y que tú nos abras puertas. En ese nombre maravilloso que es el nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos tu nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos en el trayecto a casa y bendice a todos mis hermanos que han estado conectados y los que están aquí presentes. Que esta palabra llene su corazón y que este próximo miércoles que nos vamos a reunir en el servicio de varones, que tú uses a nuestro hermano Isaías, que va a traer la palabra de Dios. Úsalo de una manera poderosa, eficaz, para que también nuestros corazones sean redargüidos a través de tu palabra. Te damos la honra y la gloria y te damos las gracias, Señor. Amén y amén.